Tomberry. Te toca, ¿no? Muy bien. Doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta, es un gusto conocerlo y además tenerlo aquí en la sede de la Junta Nacional de Justicia. Usted ha pasado a la cuarta etapa de este proceso, en consecuencia tiene que desarrollar esta entrevista personal que se va a hacer sobre su solvencia, su idoneidad, sobre su proyección personal, sobre su trayectoria académica y el conocimiento que tiene usted de la realidad y también de la situación del Poder Judicial. En ese sentido, doctor Yaya, vamos a iniciar esta entrevista con unas preguntas que va a formular el doctor Guillermo Tomberry Villarán, y luego seguro que se adicionarán otras preguntas por parte de los colegas del Pleno. Muchas gracias, doctor Yaya. Doctor Tomberry. Gracias, presidente. Buenos días, doctor Yaya Sumaeta. Buenos días, doctor Tomberry. Para comenzar, yo quería preguntarle, sería bueno, aunque obviamente hemos revisado su currículum, si usted pudiera decirnos en pocas palabras, de manera sucinta, ¿cuál es su trayectoria profesional, académica? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué resaltaría usted de esa parte de su formación y de su experiencia profesional? Bien, buenos días, señor presidente, buenos días, señoras y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Doctora Girí, buenas tardes, ya no, buenas tardes. Sobre mi trayectoria profesional, no todavía la personal, sino la profesional, debo indicar a esta Junta que primero estudié Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde el año 1980 hasta el año 1986 aproximadamente, por una decisión personal que no sé si en su momento la pueda mencionar, dependiendo, por supuesto, las preguntas que ustedes me vayan haciendo. Terminados los estudios de administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal, empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la misma universidad, donde terminé la carrera universitaria, siguiendo luego estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Particular San Martín de Porres. Posterior a ello, y ya por supuesto laborando desde siempre en realidad en el Poder Judicial, señoras y señores, porque a pesar de mis 59 años, casi, tengo 54 años de relación directa con el Poder Judicial. 54 años. Terminados mis estudios de maestría y ya trabajando en el Poder Judicial, quise estudiar doctorado y así lo hice en mi alma mater, Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuve el grado de doctor en Derecho. Con esos grados y estudios complementarios que he realizado a lo largo de mi vida, incluyendo algunos en el Perú y otros pocos, 5 viajes internacionales tengo al extranjero, haciendo estudios. Por ejemplo, el primero fui a España, becado por el Aula Iberoamericana, para estudiar un curso de Derecho Mercantil en el año 2005. Luego tuve también la ocasión de poder viajar a El Salvador, a estudiar un curso de corrupción pública. También tuve la suerte de poder viajar con el auspicio de COICA en un convenio con el Poder Judicial a la República de Corea del Sur, donde estudiamos un curso de mejoramiento del sistema de justicia, muy interesante por toda la tecnología que en esos años, 2014 les hablo, pudimos advertir en Corea del Sur. También he podido ir a Cartagena de Indias a un curso de propiedad intelectual,
Y finalmente, el quinto curso que recuerdo a nivel internacional es aquel que pude seguir en Guatemala, en la Antigua, sobre independencia judicial, ¿no? Ese es en resumen, doctor Tomberry, mi pequeño recorrido académico, ¿no? Profesor. Van a querer también formular preguntas. Entonces, me parece muy bien las respuestas de manera concisa. ¿Sobre qué fue su tesis doctoral de Derecho? Preocupado siempre, doctor Tomberry, señores integrantes de la Junta, por el problema de la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva, que en realidad ahí se dirigió mis esfuerzos en la tesis que planteé, advertí que un grave problema del sistema de justicia es la ejecución de las resoluciones judiciales. Mucho se reclama al Poder Judicial celeridad, respuesta al justiciable en relación a las controversias que plantea ante la judicatura. Y hay innumerables esfuerzos para que ello se produzca dentro de los tiempos que establecen las normas procesales. Soy testigo desde siempre que la carga procesal es abundante, pero también soy testigo de que la parte postulatoria, probatoria y hasta la resolutoria toman un tiempo más o menos razonable, si podemos llamarlo así. No ocurre lo mismo con la parte de ejecución de la decisión, que es donde más se dilatan los procesos y afecta de modo directo a la tutela judicial efectiva que reclaman los justiciables. ¿Cómo hacer para intentar acelerar este tipo de situaciones, que es lo que nos corresponde resolver a los jueces, ¿no? No basta con resolver, acá está tu derecho, te lo reconocemos, pero ¿y la ejecución del mismo? ¿Qué hago? En esa preocupación, que es de antiguo para mi persona, esta tesis la trabajé por mucho tiempo, por supuesto, hice una evaluación de los tiempos, entré al Doing Business, vi el grado de efectividad de la justicia en el Perú, comparando con otras realidades también internacionales, y llegué a la conclusión de que el problema, por supuesto, es la ejecución, planteando como idea final a partir de la tesis o la hipótesis que planteé, de que el proceso único de ejecución es un arma muy importante para poder generar la efectiva ejecución de las resoluciones, pero no hacerlo de pronto del modo como algunos colegas puedan hacerlo sin preocuparse en que se cumplan exactamente las reglas de la ejecución, porque si vamos a revisar las reglas de la ejecución en el Código Procesal... Sí, perdón que le interrumpa, sí, pero es muy interesante lo que está planteando. ¿Cuál es su propuesta sobre la ejecución? Aparentemente simple, pero que aún no se ha podido materializar. El proceso de ejecución, que puede ser por supuesto una sentencia, también se convierte en título de ejecución luego que ha quedado consentida o ejecutoriada, debe reclamarse su cumplimiento al deudor en un plazo que establece la ley procesal y no permitírsele más argumentos de defensa que el cumplimiento de la obligación o la afirmación de la extinción de la obligación por alguna de las formas que permite la ley civil. No hay más. Un punto interesante, lo interrumpo de nuevo, pero digamos, es una práctica común la dilación en los procedimientos y los procesos. ¿Qué haría usted para evitar estas maniobras dilatorias, digamos, de la ejecución de una sentencia que ya fue dada, por ejemplo? A eso iba, doctor Tomberry. Primero, por supuesto, desechar, de acuerdo a su preocupación contenida en la pregunta, cualquier articulación que pretenda desvirtuar aquello que ha sido resuelto y que no tenga, por supuesto, fundamentos. Nulidades, incidencias, devoluciones de sed, de todo lo que conocemos, creo, los que somos abogados y hemos pasado por los estrados judiciales, ¿no?
evitar eso, no permitir como jueces que ese tipo de incidencias tengan lugar en una etapa de ejecución. Y como dije hace un momento, hay dos razones por las cuales nada más un ejecutado puede decir, oye, no me ejecuten. O ya cumplí, o se ha producido la extinción de la obligación por una forma específica permitida en la ley. No hay que permitirle más. En ese escenario de firmeza, una ejecución no debería demorar demasiado. Demorar lo suficiente como para poder tramitar la defensa que planteé, pero en función a esos dos únicos argumentos, y con ello creo que ganaríamos muchísimo, pero no ocurre eso. O sea, no hay esa... Doctor Yaya, usted podría mencionarnos, de pronto pienso que ha hecho algún análisis, alguna búsqueda de derecho comparado. Hay países, hay sistemas judiciales en nuestra región latinoamericana que han logrado superar esa valla o no. Han, señor, coadyuvado a la intención que yo también planteo en mi tesis. Ecuador, por ejemplo. Ecuador ha convertido el mandato de ejecución contenido en un título ejecutivo en título ya de ejecución propiamente dicho, ojalá que me deje entender, en tanto no haya contradicción del ejecutado. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, cuando vamos a ejecutar un título ejecutivo, si no hay contradicción, hay la disposición procesal de que se dicte una segunda resolución, indicando eso, ¿no? No habiendo formulado contradicción el ejecutado, pase el expediente de ejecución, resolución número 2. Pero ¿qué ocurre? Que esa resolución número 2 es impugnable. Y eso retarda la ejecución. Esa resolución número 2, según el entendimiento que fluye la tesis, y según también lo que aprecié en la legislación de Ecuador, no debe existir. Si se dicta el mandato de ejecutar una decisión que ya ha pasado a cosa juzgada, pues no hay más que hacer las dos cosas que ya dije. Y no permitir un acto posterior que dilate el cumplimiento. Esa falta de conciencia o asimilación del contenido, alcances y bondades de la ejecución que está en la ley, o sea, no es un tema que podamos decir que es ajeno a la legislación procesal, es un aspecto que no es asimilado por algunos colegas y que creo yo, de mi modesto punto de vista, es lo que genera las dilaciones que lamentablemente sufre la ciudadanía. En perjuicio... Doctor Yaya, perfecta en mi opinión, su respuesta, yendo a la pregunta que se le formuló. Ahora, considerando su experiencia profesional, que hemos visto todos, ¿qué propuestas haría usted en caso de ser nombrado juez supremo? ¿Qué propuestas llevaría en términos concretos, no solo en el asunto que acabamos de ver, que es importantísimo, en términos generales, cuáles serían sus propuestas, sus sugerencias? Señor, si soy honrado por esta Junta Nacional de Justicia con asumir un cargo titular en la Corte Suprema, al que vengo aspirando ya en un tercer concurso, ese es el tercer concurso al que llego, la tercera vez en la que me presento a la sociedad, representada esta vez en ustedes, a efectos de alcanzar este sueño. Si se me pregunta por lo que usted me indica, yo creo que tenemos que ganar legitimidad. Eso nos falta como Poder Judicial, y la Corte Suprema es un elemento muy importante para que eso se produzca. Claro, ¿cómo ganar legitimidad? Dando respuestas oportunas y dando respuestas predictibles. Y tengo algunas propuestas, una por lo menos, que no sé si sea el momento de decirla, para que la Corte Suprema pueda un poco ser más predictible y pueda resolver más rápido las 40.000 causas al año, creo que ingresan a la Corte Suprema, que es un número muy importante, muy alto. Sí, pero ¿cuál sería esa propuesta para
Muy bien, señor. Le agradezco la pregunta porque justamente a eso quería ir. Imaginémonos que creo que esa cantidad que más o menos he preguntado, 40.000 expedientes al año en la Corte Suprema, en todas las materias, ¿no? Civil, penal, laboral público, laboral previsional, constitucional, que es la sala que actualmente integro, la sala permanente constitucional y social, 40.000 causas. Bien. Pero tenemos 3 salas supremas permanentes. Tenemos la sala civil permanente, la sala penal permanente y la sala constitucional y social permanente. Hay más salas, son 9 en total. Las demás salas generalmente sirven de apoyo a las salas que son permanentes, ¿no? O servían por lo menos de apoyo, o ven otras materias, como por ejemplo las salas constitucionales y sociales que ven materia laboral privada y laboral pública, ¿no? 9 salas en total, pero 3 permanentes. ¿Qué hacer? Digo yo, como planteamiento eventual, en el sueño que les digo, ante una sala plena. Planteo lo siguiente: las salas permanentes que sean las encargadas de resolver las casaciones en fondo. ¿Y quiénes van a calificar? Las 6 restantes salas calificarían los recursos de casación. ¿Correcto? Hay que hacer una distribución, por supuesto, por especialidad también en esas salas, para que esas salas sean las que califiquen los recursos de casación y tramiten otro tipo de situaciones, procesos que llegan a la Corte Suprema, como apelaciones, por ejemplo. Ahora último, con el Código Procesal Constitucional, a la Corte Suprema van a llegar en apelación los procesos de amparo que se inicien contra resoluciones judiciales, porque van a empezar en segunda instancia. Ya en nuestra sala, o en la sala que yo integro actualmente como juez supremo provisional, ya tenemos causas para resolver en apelación de procesos de amparo que se están siguiendo contra resoluciones judiciales. O sea, hay un número importante de trabajo ahí. ¿Qué planteo entonces ahí? ¿Puedo concluir la idea, señor? 1 minuto, por favor, porque sé que los colegas... Decía, ¿no? Las 6 salas restantes califican los recursos y ven otros trámites, y las salas permanentes, cada una en su especialidad, por supuesto, penal, civil y constitucional y social, resuelven los temas de fondo. Imagínense ustedes si esas salas permanentes van a ser las que resuelvan el fondo de esas causas, van a generar ¿qué cosa? Unicidad en los temas. Ya no va a haber resoluciones contradictorias, porque va a ser una sola sala la que vea la materia correspondiente. La penal resolverá fondos penales, la civil resolverá fondos civiles, y la constitucional y social resolverá temas de esa materia. No hay forma de que haya contradicción. Y las resoluciones de calificación saldrían muchísimo más rápido. Además, y creo que esto es lo importante, no pienso que se requiera reforma legislativa. Es solamente una decisión interna del Poder Judicial de redistribución de su trabajo. Entonces, esa situación me parece que sería muy bueno evaluarla a efectos de otorgar esta celeridad a los procesos y dar las respuestas que los justiciables en casación reclaman, ¿no? Y por supuesto evitar estas demoras que tanto daño hacen a la imagen de la institución. Gracias, señor. Ahora, haciendo un paréntesis, porque tengo unas preguntas puntuales sobre el punto que usted ha tratado, pero me gustaría saber su opinión. Entre el derecho positivo y lo que se llama el neoconstitucionalismo, que hay 2 corrientes ahí de pensamiento. Usted como juez supremo, ¿por cuál optaría? Yo optaría por el neoconstitucionalismo porque permite garantizar de mejor modo los derechos que reclaman los justiciables. Hay que ver el derecho no solamente en función a las fuentes legales, sino compatibilizarlas con el derecho constitucional, porque entiendo que esa es la mejor manera de tener una visión más amplia de lo que los justiciables reclaman a la sociedad. No es solo la ley, sino es su compatibilidad con la Constitución.
Me parece que eso es lo prudente en una sociedad como la nuestra, ¿no? Cualquier sociedad democrática de derecho. Bien, le voy a hacer una pregunta puntual. Hay un ciudadano, Gunter Hernán González Barrón, que presentó una denuncia contra usted para su postulación en este concurso, ¿no? Indicó que usted no resuelve el fondo de los casos que conoce como juez supremo y se limita a anular, estoy citando textualmente, los procesos o las sentencias por vicios formales. Usted en su momento, entiendo, señaló en su descargo que desde el 2016 anuló el 23% de los casos que conoció. ¿Podría, por favor, en aras de la transparencia de un concurso público como este, que todos los miembros del Pleno de la Junta queremos garantizar ante la ciudadanía, ¿podría explicarnos? Encantado, doctor Tomberry. En principio, por lo último, ese es el porcentaje que actualmente es lo que, si hacemos una estadística, genera nulidades en la Corte Suprema por una serie de vicios o más por razones de, por ejemplo, necesidad de que en las instancias anteriores resuelvan en realidad el fondo de la causa, y me explico. Cuando se anula, no solo se anula, como dice el doctor Gunter González, un ex colega al que respeto porque es un profesional muy competente, ¿no? Pero parto diciendo de que su denuncia no tenía ninguna prueba. Presentó su denuncia sin ningún tipo de documentación que acredite lo que afirmaba, y fui yo quien tuve que agenciarme de todos los archivos que tenía a mi alcance para poder probar mi inocencia, en este caso, si podemos llamarlo así. Bueno, pero igual. ¿Y qué manifiesto? Manifiesto que este tipo de situaciones se generan no porque haya vicios formales, como advierte el doctor Gunter González, sino porque en muchísimos casos, y he transcrito en mi absolución de la denuncia, bastantes resoluciones que prueban lo que digo, en muchos casos se anula porque, por ejemplo, la Sala Superior ha dicho, no, esta resolución no causa estado y la demanda entonces es improcedente. Llega a la Corte Suprema, hacemos el examen correspondiente y decimos, al contrario, esta resolución sí causa estado y las instancias tienen que pronunciarse sobre el fondo. ¿Y quién se debe pronunciar sobre el fondo? Las instancias, pues, y tiene que regresar vía nulidad a las instancias correspondientes. Eso ha pasado en un número muy importante de casos, cuando conocíamos, antes que se cree la quinta sala suprema transitoria en lo constitucional, cuando conocíamos temas tributarios. Yo calculo que por lo menos 150 casos de los que yo he conocido han tenido ese matiz, y como venían con la afirmación de que no causaba estado la resolución del Tribunal Fiscal, y la Sala Suprema dice que sí, pues hay que anular, ¿no? Y no por las razones que indica el doctor Gunter González, a quien aprecio, como les digo, ¿no? O sea, hay razones que hartamente justifican las nulidades que producimos, que por lo demás son compartidas por los colegas. O sea, no es que yo vote solo, es que se da cuenta el colegiado, se advierte la situación, se evalúa el caso, se evalúan los documentos presentados y se resuelve como debe ser, ¿no? Y además no hay reclamos tampoco de los justiciables, en realidad son resoluciones sumamente fundamentadas. Me preocupo cuando hay nulidades, doctor Tomberry, en poner, si queremos llamarlo así, una resolución un poquito más reforzada para que se entiendan las razones por las cuales se está generando así. No es la intención, jamás lo será, de no pronunciarnos sobre el fondo, por el contrario, ya lo dije hace un rato, ¿no? Yo soy aquellos que necesita saber interiorizarse que los justiciables requieren respuestas a sus problemas y no que esas demoren en las soluciones de los conflictos. No es lo correcto. Bien, o sea, entre el 2011 y el 2022 usted registra más o menos 160 demandas de amparo y habeas corpus. ¿Qué podría decirnos al respecto? Brevemente, por favor, para poder... Los procesos constitucionales son derechos, pues, de las partes frente a una resolución que entienden de última instancia les ha causado perjuicio.
sea, no hay cómo evitarlo, ¿no? Uno al principio se preocupaba por los amparos, cuando yo recién empecé la labor jurisdiccional, me preocupaba mucho por los procesos de amparo, ¿no? Pero en realidad, con la forma como se resuelven finalmente, el 95% creo improcedentes y el resto pasa a trámite. Entiendo que es un derecho de las partes de querer o intentar una modificación del fallo judicial de última instancia a través de estos medios, estas demandas que son muy usuales en realidad en todos los magistrados, ¿no? En el primer concurso en el que participé para intentar asumir este cargo, ingresé, me acuerdo, con 52 amparos. En el segundo concurso, que fue el 2017, ya subí a 102. Y estando ya en la Corte Suprema del 2016, y se me confió un cargo de juez supremo provisional hasta la fecha, estoy ingresando con 160, me dice usted, ¿no? O sea, como que van aumentando, claro, y aumenta más, entiendo, porque estamos resolviendo en última instancia, ¿no? En último nivel de la judicatura, y eso justifica de algún modo, aunque no lo acepto del todo, que estos señores planteen amparo intentando revertir. Perdón, doctor, que me interrumpa, pero dentro de estos casos han sido resueltos la mayoría. Todos improcedentes, señor, o infundados, si es que han pasado a trámite, infundados, ¿no? No recuerdo ninguno que haya generado una decisión distinta, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema. En junio del 2021, usted fue designado como coordinador institucional del Poder Judicial para la coordinación y ejecución del memorando de entendimiento de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y el Poder Judicial del Perú, que tiene mucho que ver con lo que es la propiedad intelectual, que es un tema interesante y que nuevo en estos momentos cada vez cobra más relevancia. ¿Cuáles fueron los logros? ¿Cuál fue su experiencia con esta representación? Es correcto, doctor Tomberry. El año pasado se me confió esa coordinación. Hay un memorando de entendimiento entre la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y el Poder Judicial para intentar capacitar y dar facilidades bibliográficas a los magistrados que conocen esas materias, a efectos de poder estar más informados sobre la realidad que impera a nivel internacional sobre los temas de propiedad intelectual. Estamos trabajando en 2 etapas. Me puse en coordinación en principio con la coordinadora de la Oficina de Patentes de Estados Unidos y ella me ha pedido que hagamos una especie de recopilación de las necesidades de los magistrados a nivel nacional respecto a qué tipo de capacitación y qué tipo de material necesitan, ¿no? Y en esa etapa estamos en una intensa campaña de captación de las necesidades de los colegas respecto de poder satisfacerlas en lo posible en coordinación con la Oficina de Patentes de Estados Unidos, y luego pasaremos a la segunda etapa, que sería la entrega de materiales, Dios mediante, y por supuesto también la capacitación a ellos en los temas que quieran reforzar sobre esta materia de propiedad intelectual. Es un tema de largo plazo, es un memorando de entendimiento que se ha suscrito por 5 años, estamos por los 8 meses de que se me ha dado el encargo, y estamos en la primera fase de poder recopilar la información que requieran los colegas para poder ayudarlos en el mejor conocimiento de la materia que conocen. Pero esta es una situación de contacto, digamos, continuo con los Estados Unidos. ¿Hay un seguimiento permanente o son cosas esporádicas? Hay un enlace, doctor Tomberry, en la Embajada de Estados Unidos, que es la doctora Solís, con la que me suelo comunicar para poder manifestar el avance del trabajo que estamos haciendo, y esté preparada en su momento para poder apoyarnos en la satisfacción de las necesidades que puedan tener los magistrados a nivel nacional. Bien, hay un tema que es ¿usted conoce, es amigo, es una persona cercana al juez Juan Ulises Salazar Lainez, que está hoy día investigado por una presunta comisión del delito de cohecho pasivo?
No. En el caso de los cuellos blancos del puerto. Lo conozco porque fue juez también en la sede comercial de la que yo fui fundador. En el año 2005 tuve el honor de ser fundador en la sala comercial, sala civil con su especialidad comercial, y él era juez en esa sede también. De ahí viene el conocimiento de él sobre su persona, ¿no? De ahí lo conozco. Es un magistrado que trabajó en esa sede. Bien, una pregunta más. Usted tiene 2 libros publicados, ¿no? Las medidas cautelares en el derecho procesal civil peruano, y hay otro sobre el proceso único de ejecución, al cual usted se ha referido antes, el problema de la ejecución. Ahora, ¿qué impacto piensa usted que han tenido estos libros, sobre todo el de la ejecución? Yo creo que un impacto importante, porque el mensaje que tratamos de dar en este libro es justamente lo que he intentado resumir hace unos momentos, ¿no? Necesitamos un proceso único de ejecución realmente útil para el servicio de justicia, útil en la etapa que le corresponda, cuando estamos en etapa de ejecución, y útil en la etapa cognoscitiva, cuando se inicia el proceso con título de ejecución. El tiraje también se acabó, ¿no? La verdad que ya no encontramos estos libros en el mercado, pero sí fue bastante comentado en su momento por el contenido que él tiene, ¿no? Y además es una visión desde la judicatura, es una visión desde la experiencia que tengo como juez desde hace muchos años. No sé si puedo decir que cuando inicié mi trabajo jurisdiccional en un juzgado de ejecución, justamente, ¿qué encontré? Y esto es un tema de innovación que intenté también en ese momento imponer y que irradió a otros despachos que conocían la misma materia. ¿Qué encontré, señores integrantes de la Junta? Encontré que los procesos de ejecución siempre pasaban por audiencia. Porque claro, en ese tiempo, les hablo del año 2001 más o menos, pasaban todos por audiencia, no había la diferenciación que luego el código corrigió, y además se resolvían con sentencia, no como ahora que se resuelven con autos, ¿correcto? Se resolvían con sentencia, lo que significaba que había que preparar la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Esa era la realidad judicial y procesal que yo encontré en el despacho, que hice, innové. Y un poco saliéndome de los parámetros del Código Procesal Civil, dando la elasticidad que el propio código permitía, y entendiendo que esto no generaba ningún vicio, decidí, uno, que todas las sentencias en esos procesos las iba a dictar en audiencia. No después de la audiencia, como permitía el código, sino en audiencia. Y 2, decidí que esa sentencia, o esa decisión, en todo caso, de que dictara en audiencia, no iba a tener parte expositiva. Me pasaba de frente a la parte considerativa y la resolutiva. Me ahorraba tiempo y resolvía más rápido. Claro, me vinieron quejas, ¿no? Como es natural, que ha resuelto contra ley, que tiene que ser con sentencia, usted le da forma de auto, ¿no? Pero eso ayuda muchísimo a la celeridad procesal. Doctor Villa, creo que nos ha quedado claro su planteamiento al respecto. Una última pregunta, lo más breve posible, para que mis colegas también puedan formular sus preguntas. ¿Qué piensa usted que se debe hacer con la Academia de la Magistratura? Señor, tengo claro, es mi idea personal, de que tiene que haber 2 academias. Una escuela judicial, Academia de la Magistratura, que esté en manos de ustedes. Y para eso tenemos que corregir, modificar o plantear la modificación de la Constitución en la parte que habla de la Academia de la Magistratura y que está en el título de ustedes, ¿no? No está en el título del Poder Judicial, está en el título de, ahora, Junta Nacional de Justicia. Y dice, la Academia de la Magistratura, coma, que forma parte del Poder Judicial, coma, y continúa, ¿no? Eso hay que sacarlo. Creo, modestamente, de que tiene que pasar a mano de ustedes, porque ustedes son los que eligen a los jueces.
Y ustedes deberían formarlos, deberían capacitarlos, deberían darles las herramientas ontológicas, jurídicas, valorativas, de mejora del razonamiento, que puedan ser útiles para escoger a buenos magistrados. Pero para eso pienso también que como el trabajo que tienen es muy arduo, que debería incrementarse el número de integrantes de la Junta. 7 en el escenario que planteo, creo que no sería suficiente, porque por lo menos 2 o 3 deberían dedicarse al trabajo de la escuela. Me refiero a 2 o 3 integrantes de la Junta. Con lo cual la Junta creo que debería aumentar en 2 o 3 los números de integrantes, para que ellos sean los que dirijan la escuela o academia de la magistratura, ¿no? Además, creo, también modestamente, que el mandato de ustedes es muy corto. 5 años es muy poco. Yo creo que 7 años sería lo correcto. Estuve revisando algunas informaciones y creo que ustedes están en 2 años y medio, señores. Dentro de 2 años van a llamar ya a sus posibles reemplazantes, y eso no es posible, porque están iniciando un trabajo sumamente responsable. Creo que todos los que estamos pasando por este lugar advertimos la exigencia del examen que ustedes están tomando, ¿no? Y seguro también es en otras instancias lo mismo. Eso hay que valorarlo. Ese tipo de trabajos hay que apreciarlo y darle más tiempo para que puedan hacerlo de un modo más efectivo. 5 años es poco. 7 años y con la escuela judicial en manos de ustedes, creo que son los llamados a tener. Y la segunda escuela que le decía, la escuela de auxiliares jurisdiccionales. Ahí sí creo que tiene que estar en manos del Poder Judicial, porque necesitamos auxiliares jurisdiccionales que estén lo mejor preparados posibles. Y ahí se requiere una escuela seria, responsable, que también prepare a los auxiliares que puedan eventualmente intentar el ascenso a otros niveles, ¿no? Es cierto, ya hay una ley del trabajador judicial que establece los requisitos para que un auxiliar sea luego asistente y luego sea secretario y luego acceda a secretario de sala, etcétera, ¿no? Pero no hay en esa regulación como requisito una preparación en algún tipo de academia. No la he leído, por lo menos yo, en la ley del trabajador judicial. Yo creo que es importante también que el trabajador judicial sienta que este ascenso ha sido producto de un esfuerzo y de la aprobación de un curso que efectivamente le ha servido para mejorar sus competencias y para ser un mejor instrumento en apoyo de la mejora del servicio de justicia, que es lo que todos queremos. Gracias, doctor Yaya. Gracias, presidente. Yo he terminado mis preguntas. Gracias, doctor Tomberry. Doctora Tumelán, ¿tiene alguna pregunta para el magistrado Yaya? Gracias, señor presidente. Una pregunta. Doctor Yaya, justamente en su hoja de vida, dice que ha trabajado en la ONU, ¿no? Y entre los problemas de corrupción, ¿cómo fortalecer los estándares para la conducta ética de jueces y juezas que están regulados en instrumentos y normas internas? Efectivamente, doctora Tumelán, tuve el honor de ser convocado el año 2007 por una dignísima magistrada, la doctora Elcira Vázquez Cortés, para poder formar su equipo de trabajo durante 3 años. Fui jefe de la unidad de visitas y prevención, cargo en el cual creo que efectuamos una labor muy productiva en favor del Poder Judicial. Y luego... Le rogaría su propuesta, por favor. Bien. Para el tema de la corrupción hay en realidad varios factores, ¿no? El primero, una adecuada selección del personal que va a hacer labor en el Poder Judicial. Por ahí tenemos una primera situación. Segundo, un control concurrente, un control constante sobre el trabajo de los trabajadores y jueces del Poder Judicial. Eso es muy importante. Y también, por supuesto, el control posterior cuando se puedan verificar la existencia de infracciones o de conductas disfuncionales en los que estos incurran. O sea, hay varios factores que tienen que tenerse en cuenta, pero uno de ellos, el principal, es la selección. Y por eso, por supuesto, hay que también pedir el concurso de los colegios de abogados, ¿no? Formación de buenos profesionales, valores deontológicos, etcétera, ¿no? Gracias por su respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tumelán. Doctor Vázquez, ¿tiene alguna pregunta para el magistrado Yaya? Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, doctor Yaya. Buenas tardes, doctor. Bienvenida. Usted hace un momento al inicio de este encuentro
señaló que tenía una experiencia de 54 años en el Poder Judicial y lo remarcó diciendo tengo 59, pero 54 de experiencia. ¿Cómo es eso posible? Muchas gracias por la pregunta. Tengo una experiencia de vida muy cerca del Poder Judicial. Uno aprende a escribir más o menos a los 5 años, 6 años, ¿correcto? Pasó conmigo lo mismo. Empecé a escribir a esa edad. Y mi padre, que fue notificador por más de 30 años, llevaba expedientes a la casa para prepararlo, se llamaba, ¿no? Con esas constancias de notificación, esos sellos gorditos que se ponían y se llenaban para luego de preparados elevarlos a la sala superior. Bien, mi padre, para agenciar un poco más de ingresos a la casa, y porque se podía, por supuesto, en esos tiempos, llevaba expedientes a la casa, y ya a los 5 o 6 años ya estaba llenando las constancias de notificación en esos expedientes, junto con mi madre y mi hermano mayor que ya falleció, ¿no? Entonces, ahí viene mi cercanía, por eso digo 54 años, porque esa labor la hice hasta los 8, 9, 10 años, en la que ya pudiendo caminar solo, fui con mi padre a partir de los 9 o 10 años a notificar. He sido también notificador, muy pequeño, ¿no? Y he estado, me he sentido muy cerca del Poder Judicial desde entonces, y por eso es que a la institución la quiero muchísimo, ¿no? ¿Cuáles diría usted que son los problemas fundamentales del país? ¿Y cómo puede contribuir el Poder Judicial a resolverlos? Del país. Así es. Son la inseguridad ciudadana, la corrupción y la falta de confianza en sus autoridades. La inseguridad, por supuesto, fortaleciendo la justicia penal, una justicia penal que sea realmente efectiva, ¿no? Advierto del presupuesto del Poder Judicial, que a la fecha se ha ejecutado más o menos el 46% del presupuesto otorgado. Me parece un avance importante. Estamos en junio todavía, ¿no? Yo creo que si hacemos una prognosis a diciembre ya podemos estar pensando en que se ha agotado el presupuesto, y advierto además que gran parte del presupuesto, el mayor presupuesto se está dirigiendo justamente a la justicia penal. Entonces, eso es importante. El tema de la legitimidad en las autoridades pasa porque todos hagamos la función que nos corresponde hacer con transparencia. No es posible que a un policía lo estén agrediendo. No es posible que a un funcionario no lo estén respetando. No es posible que yo como juez no tenga no sé si valentía o la dureza, la fortaleza de poder ir a una reunión y decir soy juez, porque me pueden acusar de que soy corrupto. A ese extremo no podemos llegar, y eso lo da solamente la posibilidad de que seamos transparentes e íntegros, que nos presentemos como somos y que nos vean como las buenas personas que podamos ser, para que digan, este señor es bueno, y en consecuencia seguramente el resto también. Pero no, pues, cuando nos comportamos mal, cuando vemos en las noticias que tal funcionario hizo esto, tal policía hizo lo otro, afecta a todos los servidores públicos en realidad, y eso debilita al Estado como parte de una necesidad de corrección de todos los que trabajamos para el reparto estatal. Usted ha publicado, me parece que con un hermano suyo, una investigación sobre el derecho disciplinario. Es correcto. ¿Cuál es la dimensión de las obligaciones de tipo disciplinario de los magistrados? Cuando pregunto por la dimensión, en realidad lo que quiero es conocer su percepción de hasta dónde abarca estas obligaciones de tipo disciplinario propias de los magistrados. Doctor Vázquez, me parece que los magistrados debemos ser íntegros, y que esta dimensión disciplinaria no solo debe abarcar el campo de nuestras funciones, sino también que puede ir más allá. Un juez es juez todo el día, un juez es juez las 24 horas. Entonces la dimensión disciplinaria debe abarcar el comportamiento integral del juez en todos los aspectos de su vida. No creo que un juez pueda creerse exento de un control si es que deja la toga, cierra su despacho y sale a la calle a hacer otras actividades. Yo creo que el juez, como persona íntegra, tiene que darse cuenta de que es juez en todo momento. Pero además también hay un tema importante, creo, en el libro que usted ha comentado, y que no lo puse porque tiene una antigüedad un poco mayor a 7 años, pero sí lo escribí con mi fallecido hermano, que me dejó muchas enseñanzas,
es que invocamos también, creo que es lo relevante en ese libro, invocamos las sanciones recompensatorias. Hay que recompensar también las buenas prácticas. Y eso es lo que hicimos también en la oficina de control, cuando tuvimos la ocasión de trabajar durante 2 periodos en esa oficina. O sea, hay buenos y malos. Y lo bueno, aunque se ha dicho en algún momento de que, bueno, estás cumpliendo tu deber, no hay por qué felicitarte, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando estamos en un escenario donde casi nadie se comporta bien, por lo menos al que hace algo bueno hay que resaltarlo para que sea una especie de estímulo al resto y pueda seguir esa línea de conducta, ¿no? Que es lo que todos queremos para la sociedad. Le agradezco mucho sus respuestas, doctor Yaya. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Doctora Zavala, ¿tiene alguna pregunta para el magistrado Yaya? Doctora Tello. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora Tello. Sí, doctor, hace un momento cuando usted hizo referencia a los procesos de ejecución y las reformas que usted introdujo, usted privilegia el título. Pero en el decurso de estas entrevistas y también en la vida personal, profesional, la vida diaria, nosotros sabemos que muchas veces se recurren a una serie de artificios para generar obligaciones. Por ejemplo, acá una candidata nos dice, no, debe desaparecer las conciliaciones extrajudiciales porque se sirven para fines subalternos. Entonces, eso es una realidad diaria que uno escucha, que me han embargado mi propiedad porque yo aparezco aceptando una letra y no conozco. ¿Cómo actuaríamos para...? Usted no vamos a poder evitar estas ilicitudes, pero si le damos tanta validez a un título de ejecución como una letra, etcétera, no dejamos desprotegidas a personas que puedan ver afectados sus derechos por el mal accionar de otros. Gracias, doctora Tello. Es posible que eso ocurra efectivamente, ¿no? Ante los comportamientos ilícitos de algunas personas que puedan generar títulos ejecutivos que no reflejan la realidad, existe un mecanismo de protección, ¿no? Que es la contracautela. Entonces, la contracautela debería proteger frente a una ejecución de un título irregular, debería proteger al afectado con algún tipo de medida que se genere producto de esa ejecución, los daños que se generen en el supuesto deudor, ¿no? Pero más allá de eso, claro, está en el juez poder verificar, en la medida que por supuesto su sapiencia y experiencia lo permita, que el título sea lo suficientemente sólido como para despachar ejecución. Pero claro, es inevitable, como usted lo manifiesta, porque un juez tampoco no es tan perito como para decir este documento es verdadero, en consecuencia despacho ejecución, ¿no? Pero yo me refería más, cuando preguntó el doctor Tomberry, a las sentencias consentidas, ¿no? A las sentencias consentidas que ya en realidad son títulos de ejecución prácticamente inmutables, ¿no? Entonces ahí sí creo que es imperativo que se le dé la firmeza suficiente a la ejecución para que podamos obtener una tutela judicial efectiva. ¿Cuál es su opinión sobre la contracautela juratoria? Lírica, poco consistente, no garantiza nada, porque es solamente una palabra de que te voy a resarcir si es que te pasa algo, y la palabra, como muchos sabemos, en algunos casos se la lleva el viento. Entonces solamente podría ser, creo yo, admisible frente a títulos ejecutivos de gran robustez, ¿no? Cuando tengamos la seguridad de que el título en realidad sí refleja una ejecución, una obligación válida, ahí podría admitirse una caución juratoria, pero en los demás casos, en verdad que es una garantía prácticamente que no garantiza mucho, ¿no? Bien, usted cuando habló sobre el problema de la Corte Suprema, tuvo una idea muy interesante para unificar la jurisprudencia, dejándole a las salas permanentes el pronunciamiento de fondo. Y propuso que las otras 5 salas que hay actualmente, o no sé el número, no lo recuerdo exactamente, se dediquen a calificar las casaciones. Nosotros aquí vuelvo a repetirle la experiencia que tenemos, la mayor parte de candidatos, de jueces, magistrados, nos dicen que la calificación debe volver, como fue originalmente, a las Cortes Superiores. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo. Para aspectos formales, doctora Tello, debe volver a la Corte Superior. Esto es tasa, hasta plazo, ¿no? Ya los requisitos de fondo, esto es si es que ha identificado bien la infracción normativa o el apartamiento del presidente judicial, ahí sí, Corte Suprema. Pero los temas formales, por Dios,
¿Qué hace elevando una sala superior un expediente a la Corte Suprema a vistas de que el recurso es extemporáneo? No puede ser. Eso ha generado una distorsión en la carga, porque la Corte Suprema tampoco puede atender las calificaciones con la rapidez que quisiera. Ya hemos dicho hace un momento, 40.000 expedientes divididos en 9 salas. No es posible. Ese tema tiene que regularse. Es una de las reformas que se deben plantear al recurso de casación de modo urgente, me parece, doctora Tello. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tello. Doctor de la ASA, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor de la ASA. Yo quisiera un poco conocer a la persona. Usted, doctor Tom Berry, le preguntó sobre sus grados académicos y su ejercicio profesional, pero yo quisiera conocer un poco a la persona. ¿Qué podría decirnos usted? Soy casado, tengo 3 hijos, mi madre aún vive, mi padre falleció hace 4 años, me considero una persona responsable, noble. La vida me ha hecho un poco diferente por un reto que llevo todo el día. Me ha hecho más sensible, me ha hecho más capaz de entender las diferencias y poder comprender las formas de pensar distintas que tenemos las personas. El trabajo en colegiado es un poco complicado cuando hay personalidades diferentes, pero cuando la vida te ha dado una situación que te permite apreciar diferencias, creo que eres más tolerante. Y soy tolerante. Tal vez un poco impaciente, porque la carga procesal me ha hecho así, un poco acelerado, pero soy tolerante. Pero por sobre todo, me considero una buena persona y creo que he nacido para juez. Okay. Eso es lo que siento. ¿Qué otras mejoras propone usted que se podrían implementar en forma inmediata en el supuesto que usted fuera presidente del Poder Judicial? Necesidad de llegar a leyes, porque es un poder del Estado, tiene otro tipo de normas, puede hacer cosas más ejecutivas, ¿no? De forma inmediata podría ser incentivar, como ya viene haciéndose, la oralidad. Es algo muy importante. ¿Qué más? La informatización también es un tema muy importante. La capacitación del personal administrativo. La separación de las labores jurisdiccionales de las labores administrativas. Yo creo que hay que gerenciar más el Poder Judicial. ¿Usted cree que debería haber una especie de especialización? ¿O la Academia de la Magistratura debería de cambiar sus cursos para aquellos que aspiran a ser jueces supremos? ¿Por ese lado es lo que usted plantea? No, yo decía, doctor de la ASA, que hay que entregar más funciones a las gerencias. Hay que hacer más gerencial al Poder Judicial. Claro, no darle libérrimas libertades para que haga lo que crea que debe hacer, sino siempre con las guías del juez o con la observación, por lo menos del juez, decirle, yo necesito esto, tengo este problema en tal lugar y quiero, señor gerente, señor administrador, que me lo resuelva de esta manera, dame la solución. Yo sé el problema, porque yo soy juez, yo lo vivo, tú eres administrador, tú eres gerente, dame las soluciones desde la óptica administrativa. ¿Qué pasó en el año 97? Cuando se crearon los módulos corporativos en la Corte de Lima. Se crearon unos módulos corporativos sin hacer consultas suficientes a los jueces. Yo fui parte de esos módulos cuando era auxiliar judicial. Se hizo una especie de círculo para cada módulo corporativo y todos los secretarios eran secretarios de todos los jueces. A primera vista, ya había estudiado administración, ¿no? Esto no va a funcionar. Es imposible que esto funcione, porque cada vez que te llega un expediente, si es la primera vez que te viene y está gordito, tienes que revisarlo todo para dar cuenta de un escrito. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo mal. ¿Por qué se hizo? Porque no se consultó a los jueces. Yo creo que los jueces tenemos que ser consultados, pero tenemos que ser auxiliados y darle más posibilidad de desarrollo a las gerencias. Ellos conocen más que nosotros sobre cómo acortar tiempos, indicadores, variables y todos los temas que necesitamos para poder hacer flujos de trabajo que sean efectivos. Los jueces tenemos voluntad, pero no tenemos a veces suficiente conocimiento en estos temas que nos permitan coadyuvar a esa celeridad y ese servicio de excelencia, calidad total, llamada de Ishikawa, para poder un servicio correcto a la comunidad. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, presidente. Gracias. Doctor Yaya,
hace un instante acaba de decir cuáles serían las prioridades, ¿no? La informatización, el tema de acelerar los procesos, pero yo veo ausente en su discurso, digamos, la calidad ética del personal y de los propios magistrados. Y sin embargo usted en otra respuesta dijo que lo más importante es la integridad del magistrado. ¿Usted está inscrito como magistrado en el Programa Mundial de Integridad Judicial? No, señor presidente. ¿Por qué? ¿Por qué, magistrado? Porque no lo conozco. No lo conoce. No. Magistrado Yaya, ¿usted visita la página web de la Cumbre Judicial Iberoamericana? Sí, la he visitado. La ha visitado. ¿Usted ha revisado, bueno, aparentemente lo más importante en esa página web o en esa, digamos, esa cumbre son sus dictámenes jurídicos, ¿no? Ha emitido 18 dictámenes jurídicos que apuntan perfectamente a mejorar la calidad de los jueces, ¿no? ¿Usted conoce esos dictámenes jurídicos? ¿Ha leído alguno? ¿Se acuerda de alguno que lo haya impactado? Recuerdo uno que se orienta a que la justicia también sea haya paridad en cuanto al número de magistrados hombres y mujeres. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo también uno que se refiere a la justicia intercultural, que también hay preocupación de la cumbre porque hay una armonización entre la justicia intercultural y la justicia ordinaria. Es lo que recuerdo, doctor Ávila. Lo que pasa es que, claro, yo le preguntaba porque, digamos, en el plano ideal, un juez, pues, que quiere mejorar su independencia interna, su fortaleza de integridad, pues tiene que estar muy al día de estos documentos que son elaborados por grandes escritores, tratadistas, filósofos, juristas, ¿no? Que van apuntando el tema de la ética judicial a buscar, pues, las virtudes judiciales, que es lo que busca el sistema de justicia. Y claro, usted no forma parte del Programa Mundial de Integridad Judicial, que es un mandato del artículo 11 de la Convención de Lucha contra la Corrupción, que dice que los jueces son los actores más importantes de la lucha contra la corrupción. Una última pregunta, doctor Yaya. ¿Usted me podría nombrar 3 o 4 tratadistas de renombre mundial, por lo menos en la comunidad, digamos, europea continental, el sistema romano-germánico, por ahí, que usted revisa permanentemente para poder inspirarse en esas líneas doctrinarias para efecto de sus sentencias? 3, 4 grandes tratadistas procesales civilistas. Recuerdo haber revisado a Oviedo, recuerdo haber revisado a Carneluti, por supuesto, también a tema de motivación a Tienza, ¿no? A Ferraioli y a Bobbio, también son lecturas complementarias o lecturas de apoyo cuando hay que resolver algunas causas. ¿Qué destaca en Ferraioli? ¿Qué le llama la atención en Ferraioli? Destaca, de lo que recuerdo de su lectura, la forma como el proceso tiene que apuntar al examen adecuado de las pruebas y resolver conforme a lo que resulte de ellas y al contexto socioeconómico en la que se desenvuelve el conflicto planteado. Muy bien. Y una última pregunta, doctor Yaya, ¿cuáles son los sistemas de protección de derechos humanos en el derecho comparado en el mundo? El sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano. El sistema europeo de derechos humanos. El sistema europeo. El sistema... no recuerdo todo en este momento, señor presidente. Muy bien. Doctor Yaya, yo no tengo más preguntas.
SECO son cuatro sistemas, el africano, el europeo, el sistema interamericano y evidentemente el sistema universal, que es el gran sistema, ¿no? Muy bien, doctor Yaya, esta entrevista ha concluido, le agradecemos muchísimo por su participación, por sus respuestas. Bueno, puede usted disponer cuando usted lo considere para retirarse de estas instalaciones. Quedo muy agradecido a la Junta Nacional de Justicia por esta ocasión y permítame felicitarlos por el esfuerzo, la transparencia y la honestidad que se ha demostrado en ese concurso que para quienes hemos participado en él en realidad ha sido muy, muy exigente. Muchísimas gracias por la atención y tengan ustedes muy buenas tardes. A usted, doctor, que le vaya muy bien.